Muy bien, pues hermanos, vamos ahora a continuar, ¿no?, con algo que hemos seguido haciendo durante mucho tiempo, que es el estudio del Catecismo Mayor. Lo hemos interrumpido, no lo hemos, abandonado, ¿no? Hemos estado pues haciéndolo hasta la última celebración de la cena. A partir de la celebración de la cena mismo hemos estado primeramente viendo Isaías capítulo 6 y después también hemos estado viendo los salmos, en cuanto a salmos, ¿no? Que si nos damos cuenta, aunque parecía que había cierto desorden porque no íbamos siguiendo los salmos consecutivamente, como también normalmente lo seguimos, pero hemos estado viendo normalmente los salmos en distintos temas de escatología. Estamos haciendo la clase de escatología y lo que veíamos el viernes en clase lo veíamos todos juntos en el Salmo, ¿no? Más o menos, ¿no? El tema, ¿no?, que habíamos tratado. Así que así todos somos partícipes y así todos somos pues, igualmente edificados, enriquecidos en la palabra. Pero vamos a estar entonces ahora continuando el catecismo, al menos los domingos de la tarde de este mes de agosto, sí. Vamos a intentar acabar viendo el tercer mandamiento del Decálogo. Habíamos visto los deberes del tercer mandamiento del Decálogo. No tomarás el nombre del Señor de Jehová tu Dios en vano. Y nos quedamos viendo la pregunta 111 y 112, los deberes ordenados por el tercer mandamiento. Ya nos acordamos que en cada mandamiento se ve tanto los deberes como los pecados que prohíbe, como también se llama razón añadida. Entonces vamos a estar viendo, con la ayuda del Señor, este domingo y la siguiente, la pregunta 113, vamos a dividirlo por la mitad, y aproximadamente, y después ya en el último vamos a ver las razones añadidas que apoyan, que sustentan el tercer mandamiento, la pregunta 114. Bien, pues entonces vamos a leer, ¿no? Lo leemos, recordamos, no estamos leyendo la palabra de Dios, lo estamos leyendo porque estamos haciendo un estudio bíblico, ¿no? Entonces leemos esto no como si fuera leer la Biblia, ¿no?, pero sí porque es la base sobre la cual vamos a seguir para el estudio bíblico. Bien, vamos ahora pues a leer toda la pregunta, aunque ya digo que vamos a estar viendo, nos vamos a quedar con la ayuda del Señor en la mitad aproximadamente, cuando dice de sostener falsas doctrinas, ¿no? Vamos a, en todo caso, leerlo entero y dice... Entonces la pregunta 113, ¿cuáles son los pecados que se prohíben en el tercer mandamiento? Los pecados que se prohíben en el tercer mandamiento son el no usar el nombre de Dios de la manera que se requiere, el abuso de su nombre de manera ignorante, vana, irreverente, profana, supersticiosa, o la mención o el uso malvado de sus títulos, atributos, ordenanzas u obras, mediante la blasfemia o el perjurio, toda clase de maldición, juramentos, votos y suertes pecaminosos, la violación de nuestros juramentos y votos cuando son lícitos y el cumplimiento de los mismos cuando son ilícitos, la murmuración o queja contra los decretos de Dios, curiosas inquisiciones sobre ellos, o la aplicación falsa de los mismos, así como de los actos providenciales de Dios, la incorrecta interpretación, aplicación o algún otro modo de pervertir la palabra,
o alguna parte de ella, por chanzas profanas, cuestiones curiosas o inútiles, charlas vanas o el sostener falsas doctrinas. En abusar el nombre de Dios, las criaturas o cualquier cosa que está denominada bajo el nombre de Dios, usándolos como si fuesen encantos, o con prácticas o concupiscencias pecaminosas, la difamación, desprecio, injuria o cualquier forma de oposición a la verdad, gracia y caminos de Dios, en hacer profesión de religión con hipocresía o con fines siniestros, avergonzarse de ella o avergonzarla por medio de una vida deshonesta, insensata, infructuosa y ofensiva, o en abandonarla. Pues hasta aquí. Abandonarla ¿de qué? La profesión de fe, ¿no? Que está al principio de la frase, ¿no? A veces pues nos acordamos, no vemos, entonces perdemos el hilo. Bien, pues entonces vamos a pasar directamente, ¿no?, a estos pecados que se prohíben, ¿no?, en el tercer mandamiento. Cuando leemos no tomarás el nombre de Dios en vano, no es solamente pues, a lo mejor pues hablar con ligereza, ¿no?, del nombre de Dios, ¿no? La ley de Dios es profunda, ¿no? Y vemos en el Sermón del Monte cómo Jesús lleva cada mandamiento y enseña el corazón de cada mandamiento. Y entonces vemos que este mandamiento, el tercer mandamiento de Dios, pues abarca mucho más que lo que en principio nos puede parecer. Pero todo tiene en común que es, lo que hemos leído, es tomar el nombre de Dios en vano. Es no hacerlo con el debido respeto y reverencia que se merece Dios, su ser, sus obras, sus ordenanzas. Nos acordamos que eso es también lo que vimos en las preguntas anteriores. La reverencia suma que se merece el Señor por ser el Dios. Bien, pues entonces el primero que se nos dice es no usar el nombre de Dios de la manera que se requiere. ¿De qué manera se requiere? Decíamos entonces de una manera santa. Dice en la pregunta 12, el tercer mandamiento exige que el nombre de Dios, sus títulos, atributos, ordenanzas, la palabra, etcétera, etcétera, todo pues deben ser santos y reverentemente usados en pensamiento, meditación, etcétera, etcétera. Entonces todo ha de ser hecho de manera santa, ¿no?, y con reverencia. El no hacerlo es pecado, ¿no? El pecado es la transgresión de los mandamientos de Dios o la no conformidad de nuestra vida con la ley de Dios. Si no estamos usando pues el nombre de Dios, sus títulos, sus atributos, la palabra de Dios, la ordenanza, las ordenanzas de Dios, el culto a Dios, la adoración a Dios, todo lo que tiene que ver con el Señor, pues entonces esto ya es un pecado y está prohibido en este mandamiento. Vemos entonces la cita de este punto, es Malaquías, capítulo 2, versículo 2. Malaquías 2:2 dice: si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Estas palabras inicialmente en Malaquías están dirigidas ¿a quién? A los levitas, a los sacerdotes, ¿no? Malaquías al capítulo 2, sacerdotes en el versículo 1. Pues ahora, sacerdotes, para vosotros es este mandamiento.
particularmente, por lo tanto, a los sacerdotes, porque ellos son los que dirigían el culto, la adoración a Dios en el Antiguo Testamento, pero esto es igualmente aplicable a todos los hombres, a todos los que, porque todos los hombres están ligados por este mandamiento, ¿no? Pero en particular, obviamente, su pueblo, que es el que tiene que dar gloria al nombre del Señor. Vemos la tremenda importancia, porque dice, si no oyeres y no os decidís de corazón, enviaré maldición sobre vosotros. Puede sonar esto fuerte, pero es exactamente lo que dice Deuteronomio 28. Dios liga la bendición y lo contrario, la maldición, ¿verdad?, a la obediencia a sus mandamientos. Entonces hay que dar gloria al nombre del Señor, hay que honrarlo, que la gente vea la suprema importancia del Señor y de sus cosas, y por lo tanto, si lo hace, el Señor envía bendición hasta que sobreabunda. Bien, pues se dice no usar el nombre de Dios de la manera que se requiere, y dice el abuso de su nombre de una manera ignorante, vana, irreverente, profana, supersticiosa. El abuso del nombre de Dios. El abuso, el usarlo, ¿no?, pero de una manera no legítima, no lícita, eso es abusar. El abuso del nombre, dice, de una manera, primeramente, ignorante, ¿no? ¿Y qué ejemplo da? Hechos 17:23. Al Dios no conocido. Hechos 17:23. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, dice, hallé también, vamos a leer aquí en la versión de la SBT, Hechos 17:23, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocidos, aquel pues que vosotros honráis sin conocerlo, a este yo os anuncio. Este es un ejemplo en la Biblia de honrar, de adorar al Señor de una manera ignorante, ¿no? Ignorante en el sentido es que le falta el conocimiento. El conocimiento. ¿Dónde conocemos todas estas cosas? ¿Dónde adquirimos el conocimiento? En la palabra del Señor, ¿verdad? En la Biblia nos dice cómo lo tenemos que hacer, de qué manera, cuál ha de ser nuestra actitud y nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, el hacerlo al buen tuntum, el hacerlo de una manera así aproximada, ¿no? Y peor aún, establecer eso, ¿no? Instituirlo, eso es un pecado. Instituirlo esto es un gran pecado, un gran pecado. Un culto, pues, movido por la ignorancia del Señor y de su palabra, porque eso inevitablemente va ligado a todo lo que sigue. Dice, de una manera ignorante es también, por lo tanto, una manera vana. Proverbios capítulo 30 y versículo 9. Proverbios 39 dice, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O no sea que, siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. En el fondo, ambas cosas es tomar en vano el nombre de Dios, usar, el abusar del nombre de Dios de una manera vana, cuando uno tiene todo tipo de cosas en materiales, ¿no? Y todo le va bien, ¿a qué me hace ni falta al Señor, ¿no? Ya lo tengo todo. Y cuando pues, uno pues, le falta de lo más necesario, pues bueno, y está tentado a hacer justicia, ¿no? Además, digamos, no, el sustento por su mano, ¿no? A su manera, ¿no?
y pobre, siendo pobre, hurte y de esa manera blasfeme, ¿no? O haga blasfemar, ¿no? O con mi comportamiento el nombre de Dios sea blasfemado. Mira este cristiano, ¿no? Qué bien se porta. Bien, pues manera ignorante, manera vana, irreverente, profana, y entonces aquí nos da también dos pasajes. Seguimos en Malaquías, los dos lugares. Primeramente en Malaquías capítulo 1, Malaquías capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué he menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa del Señor es despreciable. Y finalmente el versículo 12, y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Hay que tener cuidado y hacer atención cuando decimos según qué cosas acerca de las ordenanzas de Dios, de su culto. Aquí está hablando sobre todo de su culto, de la mesa del Señor, ¿no? Está diciendo. Y del altar, está ofreciendo pan inmundo. Eso es menospreciar el nombre de Dios. Menospreciar mi nombre. ¿En qué te hemos menospreciado? ¿En qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? Y también el versículo 12, inmunda es la mesa de Jehová. Y decís que su alimento es despreciable. Despreciar las cosas del Señor, despreciar su culto, porque no está mejor en línea con los gustos de ahora, ¿no? Nos gustaría pues que nuestro culto sea de otra manera, que el culto pues a lo mejor sea con mucha pompa, ¿no? O que sea con mucho ruido, o que sea con mucha efervescencia, ¿no? Que haya pues tantas cosas, ¿no? Muchos instrumentos, que haya pues bailes, que haya... Pero este culto tan soso, ¿no? Dicen a veces, no tan frío, ¿no? De los reformados, ¿no? Ay, es que hay lecturas de la palabra tan largas, ¿no? ¿Por qué se tiene que leer tanto la Biblia? ¿Por qué no hacemos otras cosas más divertidas, ¿no? ¿O por qué no? No se dice esto. No se están las actitudes de la gente en contra del culto reformado. ¿Y qué es el culto reformado? El culto reformado lo único que quiere ser es el culto de la Biblia. El culto de la Biblia, el culto bíblico, de la palabra de Dios. Y ceñirnos a las ordenanzas de Dios y no más. Entonces, hay que ver si con otras palabras estamos dando honra a todo esto o se está despreciando, ¿no? En otras palabras, ¿no? Por supuesto, estamos todos de acuerdo que nuestro culto es el culto bíblico y que se tiene que honrar, pero quiero decir que es una cosa muy común. Es una cosa muy común. Y es fácil caer en ello cuando miramos las cosas solamente desde una perspectiva humana y no vemos las cosas de que están ligadas al nombre del Señor. Bien, pues entonces, de una manera vana, irreverente, profana, este culto que decíamos, no ignorante, también por supuesto en sí mismo es supersticioso. Lo inventamos y lo instalamos. ¿Qué es esto sino una superstición? Una superstición humana, no es algo que Dios nos ha dado, no es algo que Dios ha revelado ni ha ordenado. Por lo tanto, es una superstición. Ni más ni menos. Todo culto no ordenado por el Señor es supersticioso, por naturaleza.
Podemos leer entonces las citas de la palabra, que son 3, las 2 primeras del Antiguo Testamento, la última en el Nuevo Testamento, en Colosenses capítulo 2. Vamos a leer primeramente en primer libro de Samuel capítulo 4, los versículos 3 al 5. Es cuando trajeron los hijos de Elí, Ofni y Finés, el arca, porque bueno, no les iban bien las cosas, ¿no? A Israel en el campo de batalla. Traigamos el arca, ¿no? Traigamos el arca porque así nos irá mejor. Una manera pues fetichista, una manera supersticiosa de ver las cosas del Señor y el culto a Dios y el arca de Dios en particular. Leemos allí: cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Podríamos decir que menos mal que fueron derrotados, porque si no estarían sacando el arca de Jehová a cada batalla para que le vaya bien, ¿no? Pero no fue así. El pueblo estaba en pecado, sobre todo el pecado de los hijos de Elí, y el Señor iba a ejecutar sus juicios en ellos. Entonces, esta manera de ver las cosas del Señor de una manera supersticiosa, ¿no? Fetichista, como llevar aquí, pues no sé, pues, estampitas en la cartera, o el rosario colgando en el coche, ¿no? Colgando para que así de esta manera te proteja, ¿no? O Salmo 91 abierto, ¿no? De igual manera en las casas, ¿no? Que está bien que la Biblia esté abierta, ¿no? Pero hay que hacer atención si no se hace eso también de una manera un poco supersticiosa, ¿no? Salmo 91 y todas las partes de la Escritura son igualmente beneficiosas para nosotros. Hay gente que solamente sabe de la Biblia el Salmo 91 y una cosa más. Bien, pues entonces la segunda cita es Jeremías, capítulo 7. Vamos a leer primeramente el versículo 4. No fiéis en palabras de mentira diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Después también, versículo 9 al 10. Y aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis: librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Versículos 14 y 31. Haré también esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hizo a Silo. Has estado leyendo antes, ¿no? Dice: ya han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé, ni subió en mi corazón. Aunque el pueblo hacía tales aberraciones como de pasar por el fuego a sus hijos, ellos pensaban que les iban a ir a bien. ¿Por qué? Porque tenían el templo del Señor, ¿no? Y decían: templo de Jehová, templo de Jehová, nos va a ir bien. Tenían entonces esa actitud, supersticiosa ante las cosas del Señor, fetichista. Y bien, pues entonces, hasta aquí todo lo que vemos de usar las cosas de una manera ignorante y todo lo que esto conlleva. Y después vemos, dice, la mención o el uso malvado de sus títulos, atributos, y ahora pues es otra
otro, digamos, bloque se puede decir, la mención, el hablar de una manera malvada y perversa, o el usarlo de una manera malvada y perversa, los títulos de Dios. Los títulos de Dios y los atributos de Dios. Por cierto, antes me he dejado también para leer el Colosenses capítulo 2, que es el texto del culto voluntario. Es un texto tan importante, ¿no? El culto voluntario, que no es el que está ordenado en la palabra del Señor. Todo culto que dimos al Señor que no es ordenado es un culto voluntario. Leemos en el capítulo 2, versículos del 20 al 22, si estáis muertos con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivierais en el mundo, os sometéis a ordenanzas tales como no uses, ni gustes, ni toques, cosas que son todas destinadas para destrucción del uso, según mandamientos y doctrinas del hombre. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. En humildad y duro trato con el cuerpo, todo esto pues tiene la reputación, ¿no? Pero dice sin valor alguno para la satisfacción de la carne. Sin valor alguno. Bien, pues entonces decíamos la mención o uso malvado de los títulos y atributos de Dios, y aquí son tres textos del Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 5, versículo 2. Éxodo capítulo 5 y versículo 2. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Sí, está pues mencionando el nombre de Dios, pero con qué actitud y con qué desafío. Esto es perversión pura. En segundo libro de Reyes, capítulo 18. Segundo libro de Reyes, capítulo 18. Versículos 30 y 35. Leemos: y no os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo: ciertamente nos librará Jehová esta ciudad no será entregada en manos del rey de Asiria. Versículo 35. ¿Qué Dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Es el texto de la invasión de Sennacherib, ¿no? Desafiante también, ¿no? Ciertamente nos librará Jehová. Esto es un uso perverso del nombre de Dios, ¿no? Sin ningún temor de Dios. Y después, por último, Salmo 139, versículo 20. Salmo 139, versículo 20. Porque blasfemias dicen ellos contra ti, tus enemigos toman en vano tu nombre. Está puesto en paralelo blasfemar el nombre de Dios o con tomar el nombre de Dios en vano. Bien, el uso malvado, ¿no? Arrogante, perverso del nombre de Dios. Lo mismo también, pero de sus ordenanzas, las ordenanzas del culto. Salmo 150, versículos 16 y 17. Pero amado dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y tomar mi pacto en tu boca? El malvado que no se arrepiente, que es impenitente, que está endurecido, y toma él las ordenanzas de Dios. Ya bien dice el proverbio, ¿no?, que la oración del impío es pecado para el Señor. En el libro de Proverbios. Porque dice el siguiente: tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Sí, se acerca al Señor con sus labios, pero su corazón está lejos de él. Entonces, la mención o uso malvado de sus ordenanzas, la mención o uso malvado de las obras de Dios. Isaías capítulo 5, versículo 14.
Dice, por eso ensanchó su interior el Seol, y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos, y su multitud, y su fausto, y él, que en él se regocijaba. Isaías capítulo 5 y versículo 14. Aunque sí que es verdad que falta un poco de contexto a esta cita, ¿verdad? Isaías capítulo 5, versículos 14. Aquí pone que es el 12. Seguramente porque algo que no. 5, 12. Sí, más bien es. Pues aquí está equivocado en esta otra versión. Dice, y en sus banquetes hay arpas y vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ¿sí? Las obras del Señor, de Dios, ni consideran la obra de sus manos. Y después dice, mediante la blasfemia o el perjurio. En cuanto a la blasfemia, leemos en segundo libro de Reyes, capítulo 19, versículo 22, es el mismo pasaje de Sennacherib. ¿A quién has vituperado y blasfemado, y contra quién has alzado la voz y levantado en alto tus ojos? Contra el Santo de Israel. Y en el Levítico 24:11 dice, el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés, y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Seguramente a partir de ahí, de este texto, pues viene también la superstición de los judíos de no mencionar el nombre de Dios, con sus vocales plenas. Pero vemos aquí no es porque se pronuncie el nombre de Dios, ¿no? Con sus vocales a Jehová, eso no es profanar el nombre de Dios, porque se hace de una manera santa y reverente, sino maldiciendo, como vemos aquí, el nombre de Dios. Ese fue el problema, no simplemente mencionarlo. Bien, pues mediante la maldición que hemos leído, mediante la blasfemia o el perjurio, y en perjurio tenemos dos citas en Zacarías. Yo la he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa y la consumirá con sus maderas y sus piedras. Ha hecho salir la maldición. Zacarías capítulo 5 y versículo 3. Esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra. Versículo 4, como hemos leído, yo la he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente mi nombre. El perjurio. El perjurio es un terrible pecado, el pecar pues a mano alzada delante de Dios. El jurar en falso es un tremendo pecado, tremendo pecado. Tanto en los ciudadanos, tanto en las personas comunes, como también en los gobernantes, que tenían por ley, digamos, por tradición, ¿no? Por la costumbre, el jurar por Dios en cuanto al cumplimiento de sus tareas como gobernante, y vemos con qué facilidad los gobernantes toman esto de una manera irreverente, ¿no? Ya aquellos que simplemente lo hacen pues, por su conciencia y honor, bueno, está bien, pero si no tienen ni conciencia y honor, pues a mí qué me importa. Tiene que ser algo que esté sobre ti y sobre mí, ¿no?
pero después hacerlo falsamente, que es todavía peor, hacerlo en el nombre de Dios y hacerlo falsamente, y a sabiendas. Bueno, pues entonces vemos, esto es en cuanto a la... Estamos en el... Sí, mediante la blasfemia o el perjurio. También en la segunda cita es en Zacarías, capítulo 8, versículo 17. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. El perjurio. Y ahora pasamos toda clase de maldición, juramentos, votos y suertes pecaminosos. Esta palabra pecaminosos rige para todo lo demás. También para maldición y juramentos y votos y suertes. Hay maldición, juramentos, votos y suertes pecaminosos y hay otros que se pueden hacer legítimos. No todos los juramentos, por supuesto, no todos los votos. Incluso vimos también las suertes. Echar suertes se puede hacer, ¿no? De una manera, pues, también santa, aunque no es lo más normal. Y si hay otra manera en la providencia de Dios, pues creo que también es mejor atenderse a medios normales, ¿no? Medios ordinarios que buscar, ¿no? Medios extraordinarios, pero bueno, también está recogido en la palabra y también en la confesión del catecismo. Pero vemos, ¿no? La cuestión no es de tanto la maldición, ¿no? Proferir una maldición, o juramento, o voto, o suerte, sino hacerlo de manera pecaminosa. Vamos a verlo. Pues entonces, primeramente en maldición, la cita que da son dos lugares. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 43, y es, la maldición de Goliat. Y dijo el filisteo a David: soy yo perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Después también leemos en segundo libro de Samuel, capítulo 16, versículo 5. Y vino el rey David hasta Bahurim, y he aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo. Y es la maldición después de Simei a David, cuando él huía, ¿no? Cuando hubo, pues, la rebelión de Absalón, y entonces le iba tirando piedras y polvo, ¿no? Y salía, pues, maldiciendo de esa manera al rey David. La maldición, los juramentos, en Jeremías capítulo 5 y versículo 7, ¿cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Los sacié y adulteraron, en casas de rameras se juntaron en compañías. Vemos al mismo tiempo jurando y están, pues, juntándose en casas de rameras. Los votos también, los votos a Dios, las promesas solemnes a Dios. Deuteronomio 23:1. No traerás la paga de una ramera ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios. Perro es un prostituto masculino. Normalmente ligado a los cultos idolátricos. Traer la paga de ramera ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios por ningún voto, porque abominación es a Jehová tu Dios tanto lo uno como lo otro. Por extensión, pues, bueno, todo lo demás, todo lo que sea, pues, pecaminoso. Si uno roba un banco, no dice, no, oye, mira, como me ha salido bien, ¿no? Os sigo prosperado, vamos aquí ahora a ofrendar. No, eso sería igualmente abominable. Etcétera, etcétera, etcétera. Después también Hechos capítulo 23, versículos 12 y 14. Hechos capítulo 23. Y este es el voto famoso de aquellos cuando el apóstol Pablo estaba preso. Esto siempre me llama a mí la atención. En Hechos capítulo 23, versículos 12 y 14. Dice: cuando fue de día, algunos de los judíos se juntaron
e hicieron voto bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubieran dado muerte a Pablo. Y entonces, ellos habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros hemos hecho voto bajo maldición, que nada gustaremos hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Hasta el día de hoy, ¿no? Porque no lo mataron, ¿no? Vemos qué manera temeraria de hacerte en votos, ¿no? ¿Qué manera temeraria? Yo digo, bueno, al final habrán comido, habrán gustado la comida, o no, se habrán dejado pues el curso natural de los acontecimientos y uno no come, ¿no? Seguramente no. Seguramente habrán ido entonces al sacerdote a arreglar esto con algún que otro sacrificio, ¿no? Ya está, tranquilamente, ¿no? Viendo entonces que de esa manera sí están agravando sus pecados para con Dios. Una manera pues vana y irreverente de hacer pues votos, ¿no? Y suertes también, ¿no? Suertes. Y vemos pues las suertes sobre todo en el libro de Esther, capítulo 3 y capítulo 9. Esther, capítulo 3 y capítulo 9. Esther 3, versículo 7. En el mes primero, que es el mes de Nisan, en el año 12º del rey Asuero, fue echada Pur. Esto es la suerte delante de Amán. Suerte para cada día y cada mes del año. Y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Y entonces, bueno, pues a partir de ahí vemos el versículo 8, dice que Amán, ¿no? Pues le propuso, tuvo esa brillante idea de exterminar al pueblo judío de sobre la faz de la tierra. Echó suerte para ello. Y Esther capítulo 9, versículo 24, porque Amán, hijo de Amedata Agageo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos un plan para destruirlos y había echado Pur, quiere decir suerte, para consumirlos y acabar con ellos. Lo que quiere decir es que lo echó a suertes, ¿no? Vamos a tirarlo, ¿no? A la suerte, a ver si sale que sí, si sale de cara, entonces sí, si sale de cruz, entonces no. Y salió de cara, entonces sí, ¿no? Pero claro, ya la misma idea de hacerlo, la misma idea de llevar a cabo esta perversidad ya era un pecado en sí mismo, ¿no? Entonces es tomar el nombre de Dios gravemente en vano. Todas estas cosas, pues, por tanto, pecaminosos. Ahora también, pues, la violación de nuestros juramentos y votos cuando son lícitos. Cuando hemos hecho juramentos y hemos hecho votos que están dentro de la voluntad general de Dios en su palabra, que no transgreden ningún mandamiento de Dios, que nosotros, por lo tanto, pues, con la ayuda del Señor podemos llegar a cumplirlo. Es decir, que no estamos diciendo, pues, algo que sea completamente y absolutamente fuera de nuestro alcance y de nuestro poder. Entonces, cuando está en la voluntad de Dios y hacemos un juramento y hacemos un voto, lo tenemos que cumplir. Nuestros juramentos han de ser verídicos y verdaderos, los votos los tenemos que llevar a cabo. Vemos en dos textos el Salmo 24:4. El justo que aún jurando en su contra, en daño suyo, en su perjuicio, no por eso, pues cambia, ¿no? El limpio de manos y puro de corazón, que no ha elevado su alma a la vanidad, ni jurado con engaño. Y Ezequiel capítulo 17, versículos 16 al 19. Ezequiel, capítulo 17, del 16 al 19. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que morirá en medio de Babilonia, en el lugar donde habita el rey que le hizo reinar, cuyo juramento menospreció. Vemos, cuyo juramento menospreció y cuyo pacto hecho con él rompió. Ni con gran ejército, ni con mucha compañía hará Faraón nada por él en la batalla. Cuando se levanten vallados y se edifiquen torres para cortar muchas vidas, por cuanto menospreció el juramento y quebrantó el pacto, cuando he aquí que había dado su mano y había hecho todas estas cosas, no escapará.
Está hablando de qué? Del pacto y del juramento que hicieron los de Judá, los de Jerusalén con Babilonia, y lo quebrantaron apoyándose con el faraón de Egipto. Entonces vemos aquí ese juramento que se tenía que observar, lo quebrantaron, y el profeta Jeremías pues no está diciendo otra cosa. Es entonces la idea de que, bueno, yo puedo transgredir los mandamientos de Dios y me va a ir bien. Lo hago con una buena finalidad, ¿no? Porque somos el pueblo de Dios, no tenemos que estar entonces sometidos a estos pueblos paganos, ¿no? Bueno, pues esto en cuanto a la violación de otros juramentos y votos cuando son lícitos y el cumplimiento de los mismos cuando son ilícitos. Cuando hacemos juramentos que son ilícitos, o sobre todo votos que son ilícitos, que están en contra de la palabra de Dios, es un pecado llevarlo a cabo. Y esto tiene una trascendencia también en cuanto a la iglesia, porque sabemos que hay una serie de votos en algunas iglesias, en algunos lugares, que si tú quieres ser, pues por ejemplo, servir al Señor, ¿no? Tú quieres ser pastor, ponle presbítero u otro nombre, ¿no? que ellos utilicen, ¿no? Pues entonces tú tienes que hacer voto de castidad, ¿no? Voto de castidad. Está bien, ¿no? Hacer un voto de castidad si alguien tiene ese don de continencia. Pero ponerlo como ley en la iglesia para hacerlo, eso ya no. Porque eso es ir mucho más allá de lo que la palabra de Dios hace. Si Cristo no lo ha instituido en la Biblia, ¿cómo vas a venir tú y lo vas a instituir? ¿Verdad? Si el apóstol Pedro iba con su mujer, si el resto de los apóstoles iban con su mujer, ¿qué vas a venir tú ahora y lo vas a prohibir? ¿No? Es pecaminoso, la misma idea de hacerlo es pecaminoso el hacerlo. El voto de obediencia. Bueno, sí, está claro que somos presbiterianos, ¿no? Hemos de someternos, hemos de mostrar que somos presbiterianos, pues sometiéndonos, ¿no? a la decisión también, al sentir, a la mente del resto de los hermanos, del resto de la iglesia. No hemos de ser sectarios, no hemos de ser... Pero una cosa es esto y otra cosa es la obediencia ciega, total y absoluta. Me dicen cualquier cosa y yo, pues a obedecer, ¿no? Bien, pues entonces el hacerlo, cuando son cosas ilícitas en contra de la palabra de Dios, pues eso es también pecaminoso. Y es tomar el nombre de Dios en vano, porque lo haces sin ver que estás transgrediendo y atentando contra el nombre de Dios. Los textos aquí es Marcos capítulo 6, versículo 26, primeramente. Es el voto que podemos decir así, que hizo Herodes a la hija de Herodías, ¿no? Su mujer, no me acuerdo cómo se llama, Salomé, no sé. Marcos 6, 26. Eso es un voto pecaminoso en sí mismo, ¿no? Porque le prometió cheque en blanco. Dice el 6:26, el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharlo. El juramento fue en el versículo 23, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad del reino. La frase de antes, le juro, bajo juramento. Y después también leemos en primer libro de Samuel 25, esto fue, vemos, alguien como David. Leemos en el versículo 22 y 32 al 34. Así haga Dios a los enemigos de David y aún les añada, que de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni un varón. Versículos 32 al 34. Y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová Dios de Israel que te envió para que hoy me encontrases.
y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano, porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no me hubieras dado prisa, no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, y aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Aquí no tuvo la mejor tarde David, hay que reconocerlo. Se dejó llevar por la ira, se dejó llevar por el momento, ¿no? Y actuó precipitadamente. Y bueno, pues sí, lo peor hubiera sido pues, que se hubiera autoimprecado, ¿no? Como, por cierto, tenía esa costumbre Saúl. Lo vemos en la historia de Saúl, se estaba todo el tiempo autoimprecando él. Bueno, pues al ser confrontado pues, con Abigail, simplemente con palabras de humildad, de sensatez, de cordura, de razonamiento, le hizo ver que había cometido un error. Y entonces, pues si te das cuenta que te has equivocado, lo rectificas. Entonces eso es lo bueno de esta historia de David, que no siguió adelante. Bueno, pues entonces también vemos la murmuración o queja contra los secretos de Dios. Este es otro apartado, porque esto es ya la parte con la que nos vamos a quedar, que tiene que ver primeramente con los decretos y la providencia de Dios por una parte, y por otra parte la palabra de Dios. La murmuración o queja contra los decretos de Dios. Por ejemplo, esto que siempre se hace, criticar, murmurar, hablar mal de que Dios es soberano y que Dios decreta la salvación de los suyos, de los elegidos, y también pues, ha decretado la condenación de los que Él ha pasado por alto. Bien, pues dicen, esto es injusto, ¿no? Hagan mal. Vemos en Romanos capítulo 9, versículo 14, que pues diremos, ¿que hay injusticia de Dios? De ninguna manera. Enfático, ¿no? Enfático, de ninguna manera. Dogmático, de ninguna manera. Esto es así. No hay ninguna injusticia en Dios por hacer esto. Y también versículos 19 y 20. ¿Qué me dirás entonces? ¿Por qué todavía hay inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá acaso el vaso de barro al que lo formó? ¿Por qué me has hecho así? Bien, pues entonces vemos, esto es una cosa de lo más común. ¿Cuál es la razón que se da para rechazar las doctrinas de la soberanía de Dios, las doctrinas de la gracia? La reforma. Es que de esta manera Dios es injusto, pero es lo que ya estaba diciendo Pablo en Romanos capítulo 9. Están hablando mal de los decretos de Dios y de la revelación de Dios, porque Dios lo ha revelado en su palabra. Es tomar en vano el nombre de Dios. También, pues, dice la murmuración o queja, las curiosas inquisiciones acerca de ellos, ¿no? De ellos, de estos decretos de Dios, ¿no? El hacer, pues, a ver qué es lo que Dios ha decretado, ¿no? Y uno quiere remontarse a toda la eternidad y decidir, pues, por su lógica, lo que Dios ha decretado. Bien, el texto es las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas estas palabras de esta ley. Deuteronomio 29 es el texto en esta parte. Las cosas reveladas son para el Señor, que nos ha revelado en su palabra. Las que Dios no nos ha revelado, no tenemos que hacer aquí juicios, ni tenemos que hacer aquí inquisiciones, investigaciones, ¿no? Son las cosas secretas, la voluntad secreta de Dios. En base a este versículo, sobre todo, está esta distinción entre la voluntad secreta y la voluntad revelada.
Y la voluntad revelada, por ejemplo, es que prediquemos el Evangelio a toda criatura. Y que estemos predicando el Evangelio para que estemos ofreciendo la reconciliación con Dios en base a los criterios, a las bases que Dios ha establecido. La fe en Jesucristo, su Hijo, y el arrepentimiento de los pecados. Si lo hacen bajo estos términos, entonces recibirán la salvación prometida. No hemos de estar intentando hacer disquisiciones para ver quién es elegido de los que estamos aquí delante. Hemos de predicar el Evangelio a todos. Eso es la voluntad revelada. 1 Timoteo capítulo 2 y tantos otros lugares. Y la voluntad secreta es la que Dios ha decretado. Que de los que vayan a escuchar el Evangelio, el Señor va a dar el arrepentimiento y la fe en sus elegidos. Pero nosotros no podemos hacer ninguna curiosa investigación. Hemos de ceñirnos a lo que Dios nos ha revelado. Bien, curiosas inquisiciones sobre los decretos, la aplicación falsa de los mismos, vemos. También aplicarlo falsamente. Romanos capítulo 3, versículo 5 al 7, una aplicación o una deducción falsa, ¿no? Que esto se podría elegir incluso en el rango de falsa doctrina, ¿no? Dice, capítulo 3 de Romanos, versículos 5 y 7. Si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, esto es una objeción bastante común, como en Romanos 9. Y versículo 7, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué soy aún juzgado como pecador? Vemos, estas son falsas aplicaciones, falsas deducciones, y es que realmente lo encontramos todavía, ¿no? En teología católica romana. Si el hombre está completamente corrompido, ¿por qué Dios lo condena? ¿No? ¿Por qué soy juzgado como pecador? Es exactamente lo mismo que está diciendo aquí. Bueno, el versículo 5. Dios será injusto, que da castigo, porque Él no puede, pero le está siendo ofrecida. Y le está siendo ofrecida en unos términos que lo único que tiene que hacer es creer en Dios. Es recibir lo que Dios le está ofreciendo. Bueno, pues si no lo hace, dejando aparte la cuestión de su capacidad o no, que eso es una capacidad, es una cuestión en este caso que es completamente secundaria, porque le está confrontando, le está presentando. Y lo único que dice, lo único que tienes que hacer es apropiártelo para ti, lo único que tienes que hacer es descansar de esta verdad. No lo haces. ¿Por qué no lo haces? Por tu maldad. Porque prefieres las tinieblas que la luz. Pues ya digo, esto es algo que sorprende cómo la gente se pasa por alto estas palabras de la Escritura. Y también, pues entonces, dice todo lo mismo, ¿no? La aplicación falsa de los actos providenciales de Dios. Y leemos en Eclesiastés, sobre todo, dos textos, y en el Salmo 39. En Eclesiastés, capítulo 8, versículo 11, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Esto es un ejemplo de una aplicación falsa de la providencia de Dios. Por cuanto me va bien, pues entonces yo voy a seguir así, ¿no? Está una vida de pecado, pero a mí, fíjate que bien me van las cosas, pues será que esto no será una cosa tan importante, voy a seguir así porque me va bien. Es una falsa aplicación. También, capítulo 9 de Eclesiastés, versículo 3. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos. Y también que el corazón de los hombres, de los hijos de los hombres, está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos.
Bien, pues entonces después dice el Salmo 39, dice, yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré con freno en tanto que el impío esté delante de mí. Enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno, se agravó mi dolor, se enardeció mi corazón dentro de mí, y en mi meditación se encendió fuego, y así proferí con mi lengua. Este texto continúa hasta el versículo 13. Pero la parte, digamos, es sobre todo el versículo 6, ciertamente bueno, sí, el versículo 3 cuando dice en mi meditación se encendió fuego y así proferí con mi lengua. Bien, pues entonces vamos a ver ahora ya lo último, que es la incorrecta interpretación o aplicación o algún otro modo de pervertir la palabra o alguna parte de ella por chanzas profanas. ¿Cómo se dice aquí en el chanzas profanas? Esto no es muy... Pone bromas. ¿Qué? Bromas, ¿no? Chanzas de bromas. Bromas profanas, cuestiones curiosas o inútiles, charlas vanas o el sostener falsas doctrinas. Lo mismo que los decretos, lo mismo que las obras de la providencia, se puede también malinterpretar y pervertir la palabra de Dios o alguna parte de la misma. Entonces, leemos en la incorrecta interpretación, Mateo 5, que vemos, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es Mateo 5, del 21 al 48, es la parte, digamos, del Sermón del Monte, que dice, oísteis que fue dicho, mas yo os digo, ¿no? Entonces tenemos aquí realmente lo que está Jesús corrigiendo en el Sermón del Monte, no eran lo que Dios había dado en el Antiguo Testamento, sino la mala interpretación. La mala interpretación de la tradición de los judíos. Así pues vemos aquí, esta es la visión de Westminster acerca del Sermón del Monte. No está aquí corrigiendo los mandamientos del Antiguo Testamento, no como dando aquí una ley nueva, sino corrigiendo la mala interpretación y la perversión de los mandamientos del Antiguo Testamento. La mala interpretación, ¿verdad? La incorrecta también aplicación. Ezequiel 13:22. Por cuanto entristecisteis con mentiras al corazón del justo, al cual yo no entristecí, y fortalecisteis las manos del impío para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo. Una mala interpretación, una mala aplicación. Ejemplo también de mala aplicación, las palabras de los amigos de Job. Estaban pues diciendo que eran cosas que eran correctas, pero lo estaban aplicando a la persona equivocada. Él no había pecado de la manera que ellos decían para decírselo. Por lo tanto, es una manera equivocada y pecaminosa de aplicar mal la palabra de Dios. Y una predicación uno puede pues, equivocarse en la exposición, en la enseñanza de la doctrina, del texto de la Escritura, o en la aplicación también, ¿no? O en la aplicación también. Y después dice, o algún otro modo, o cualquier otro modo de pervertir la palabra, toda la palabra de Dios, la enseñanza general de Dios, o alguna parte, alguna doctrina, alguna enseñanza específica de ella. Leemos en 2 de Pedro, capítulo 3 y versículo 16. Ya llegaremos allí, Dios mediante, 2 de Pedro, capítulo 3 y versículo 16. Cuando dice, como también en todas sus epístolas, el apóstol Pablo dice,
en las que os ha escrito el apóstol Pablo, en las que habla de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, algunas cosas en particular, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, pervierten, retuercen, ¿no? Como también las otras escrituras, para su propia perdición. ¿Verdad? Pervertir la enseñanza de la palabra de Dios, como hemos estado viendo, ¿no? Esta mañana, cuando hablábamos de aquellos que dan bendiciones, ¿no?, a la homosexualidad o los matrimonios homosexuales, etcétera, etcétera, diciendo que esto no pasa nada. Y esto, si dices esto, pues bájate del púlpito, porque no es tu lugar. Estás pervirtiendo la cátedra, estás pervirtiendo el ministerio de la palabra de Dios. Bien, pues también dice, por chanzas profanas, por bromas, ¿no?, hacer bromitas, ¿no?, de la palabra de Dios, o de doctrinas, ¿no? Esto es también bastante común, y cuando ves a alguien que hace bromitas de la palabra, bromitas de doctrinas, puede decir que como mínimo esa persona es ligera en sus palabras y en su manera de ser. Y a partir de ella puedes decir que puede ser esto indicador de algo más. El Señor en su bondad lo puede impedir, pero hacer bromas de doctrinas de la palabra de Dios muestra una falta de seriedad y una falta de gravedad en los asuntos de Dios y una gran ligereza. Chanzas a profanas. Isaías 22:13 dice: he aquí gozo y alegría matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo comamos y bebamos porque mañana moriremos. Esto en una gran banquete, como vemos, ¿no? O Jeremías capítulo 23, versículos 34, 36 y 38. Y al profeta, al sacerdote, al pueblo que dijere: profecía de Jehová, yo enviaré castigo sobre tal hombre y sobre su casa. Y nunca más os vendrá a la memoria decir profecía de Jehová, porque la palabra de cada uno le será por profecía. Pues pervertisteis las palabras del Dios viviente, de Jehová de los ejércitos, Dios nuestro. Mas si dijereis profecía de Jehová, por eso Jehová dice así: porque dijisteis esta palabra, profecía de Jehová, habiendo yo enviado a deciros, no digas profecía de Jehová. Chanzas profanas. Y dice también cuestiones curiosas o inútiles, charlas vanas, o sostener falsas doctrinas. Y es lo que vamos ya a acabar viendo, las cuestiones curiosas, inútiles, charlas vanas, sostener falsas doctrinas. Es también esta manera de tomar el nombre de Dios en vano. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 4. Primera de Timoteo 1, 4. Y presten atención a fábulas y genealogías interminables que engendran disputas más bien que la edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora. Versículos 6 y 7. De lo cual algunos, desviándose, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Primera de Timoteo también, capítulo 6 y versículo 4. Está envanecido. Vemos, está envanecido. Nada sabe sino que está enloquecido. Acerca de disputas y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, maledicencias, malas sospechas. Está envenecido, nada sabe. Él habla mucho, pero nada sabe de lo que dice. También leemos en 2 de Timoteo, capítulo 2 y versículo 14. Recuérdales esto, requiriéndoles delante del Señor, que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, antes lleva a los oyentes a la ruina. Y en Tito, capítulo 3 y versículo 9, vemos que todo está en las epístolas pastorales. Capítulo 3 y versículo 9, pero evita las disputas necias y genealogías y contiendas y debates acerca de la ley, porque son inútiles y vanas. Bien, pues de todas estas cosas es tomar el nombre de Dios en vano. Son pecados por los cuales se transgrede este mandamiento, pues tengámoslo esto presente para guardarnos con la ayuda del Señor de todo ello. Con la ayuda del Señor, pues acabaremos de ver todo esto la semana siguiente. Señor bendiga pues
su santa palabra en nuestros corazones.